profesor Edwin y compañeros del grupo número 4. Este es un aporte respecto a la asignatura Administración de Unidad de Información, dado al tema lo que son los principios de la administración. Hay que dar respuesta a 3 preguntas, pero antes quiero hacer énfasis, iniciar diciendo que la microempresa o los microempresarios les interesa la prosperidad de su negocio. Por eso suele destinar todo su tiempo a la atención de los 1001 detalles que exigen su intervención. Sabe que debe estar ahí para tomar decisiones oportunas. En muchos negocios, el administrador es el único que conoce todas las dificultades y problemas de la microempresa. Para organizar, planificar, que sea íntegra, y es quien motiva y evalúa sin ayuda alguna. Considera que su empresa, por sus dimensiones, no requiere de administraciones especializadas. Pero hay que decir algo, sin embargo, la misma prosperidad del negocio lo hace consciente de las necesidades de asesoría y apoyo en lo que es en la producción, la contabilidad, la administración, las ventas, lo que es el control, etc. Entonces, los principios básicos de la administración no solo son aplicables a las empresas, a las entidades, instituciones, organizaciones, ni a las mismas unidades de información, sino que también son válidos en la vida personal. Puedo decir que los principios de la administración son criterios necesarios para identificar y agrupar el trabajo que se debe hacer en la organización. Y dentro de tantos aportantes que hay, he elegido a 2 que considero que fueron unos grandes creadores de estos principios para la administración. Y uno de los principales contribuyentes al enfoque clásico de la administración es el señor Henry Fayol, que es considerado en la actualidad el padre de la administración moderna, convirtiéndose en principios y teorías fundamentales en el presente para lograr realizar un buen desempeño administrativo. Las investigaciones de Fayol se enfocaron hacia todas las empresas y hacia el Estado. Se puede confirmar que él mismo se convenció que los principios eran aplicables a todas las empresas, fuera cual fuera su objetivo, su naturaleza y de qué magnitud. Y afirma diciendo, hablo con ellos, no hay una doctrina administrativa para la industria y una doctrina administrativa para el Estado. No hay más que una sola doctrina administrativa. Los principios y las reglas que valen para la industria valen para el Estado y viceversa. Cierro comillas. Entonces, dando respuesta a la segunda pregunta, dice que cuáles son los principios de la administración. Sigo haciendo énfasis en lo expuesto por el señor Fayol, que él ha sugerido 14 principios y estos fueron elaborados en 1916
y los expongo en el orden que el autor pues deja a exposición. El primer principio es el de la división de trabajo. La distribución de tareas debe de realizarse entre grupos o individuos para garantizar el esfuerzo y la atención que sean enfocados en partes especiales de la actividad. El señor Piolle propuso la especialización del trabajo como la mejor manera de aprovechar los recursos de la organización. El siguiente principio de él es la autoridad y responsabilidad. La autoridad para Piolle se define como el derecho de dar órdenes y el poder para conseguir su fiel obediencia. La responsabilidad entraña ser confiable, lo cual por naturaleza está asociado con la misma autoridad. El tercer principio es la disciplina. Este precepto implica la necesidad de que los trabajadores realicen un esfuerzo común en forma ordenada. Sin embargo, se deben aplicar sanciones con un buen criterio para así alentar el esfuerzo común. El cuarto principio está dado a la unidad de mando. Dice que los trabajadores de las organizaciones deben recibir órdenes de un solo administrador para así evitar conflictos y malos entendidos. Este es uno de los principios que me parece básico, importante, no solamente en las unidades de información, sino en sí en lo que son las instituciones, las organizaciones, las empresas, porque si está uno expuesto a varios directores, gerentes, en sí no sabe uno qué es lo que va a hacer. Entonces es importante ser dirigido por una sola persona. El siguiente principio está la unidad de dirección. De acuerdo con esta regla, toda la organización se debe mover en dirección de un objetivo común, o sea, en una dirección única. El siguiente principio es la subordinación del interés individual al interés general. Este principio sostiene que los intereses de una persona o si del grupo de trabajo, equipo, no deben prevalecer sobre las metas de la organización en su conjunto. El siguiente principio es remuneración del personal. El pago debe ser justo, no explotador, y recompensar el buen desempeño. Se debe recurrir a diversas formas de pago, por ejemplo, como es por tiempo de trabajo, razón de la producción. También es necesario otorgar recompensas no financieras. Otro principio es la centralización. Según Piolle, la centralización significa reducir la importancia del papel del subordinado, mientras que la descentralización implica aumentarla. Entonces, los grados de centralización, descentralización adoptados dependen de cada organización en la que el administrador trabaja. El noveno principio es la cadena escalar. Esta se caracteriza y está definida por Piolle como una línea de autoridad. Quiere decir que cierta cantidad de autoridad debe corresponder a cada posición jerárquica, pero también que los estratos más bajos de administradores siempre deben dar información a los niveles superiores de sus actividades laborales. El siguiente principio es el orden. Para aumentar la eficiencia y la coordinación, todos los materiales y personales relacionados con un tipo específico de trabajo deben ser designados en la misma ubicación general dentro de la empresa. Un lugar para cada quien que éste se encuentre, que esté en su lugar. Siguiente principio es la equidad. Este principio que Piolle diferencia de la justicia.
constituían la ejecución de las convenciones establecidas. Sin embargo, las convenciones no pueden prever todo, por lo cual deben ser interpretadas y sus insuficiencias complementadas. Todos los empleados deben ser tratados de la forma más igualitaria posible. El siguiente principio va dado a lo que es la estabilidad del personal en sus cargos. La retención de los trabajadores más productivos debe ser prioritaria para la administración y la contratación de nuevos empleados normalmente lleva asociados a costos del mismo reclutamiento y la selección, así como a los defectos propios del proceso, más trabajo, más gasto. El siguiente principio está dado a la iniciativa. Los administradores deben estimular la iniciativa del trabajador, la cual se define como una actividad nueva, adicional, emprendida por voluntad propia. Y el siguiente principio está dado a lo que es el espíritu de equipo. De acuerdo con este precepto, los administradores deben propiciar la armonía y la buena voluntad general de los empleados, pues ambos son poderosas fuerzas de la organización. Esto es en sí todo respecto a la primera parte del primer actor que elegido. Y el siguiente aportante de los principios de la administración es el ingeniero industrial y economista estadounidense, el señor Frederick Winslow Kiefer, que nos habla sobre los principios de la administración científica. Para Kiefer, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades, y él nos aporta 4 principios. Pero investigando y leyendo encuentro otros de Kiefer que también son básicos y son fundamentales dentro de estas unidades de información. De los 4 primeros, los 4 fundamentales, habla sobre el principio de planeamiento. Dice que sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en el procedimiento científico. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. El siguiente aporte de él es los principios de la preparación, la planeación, que es seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor de acuerdo al método planeado. El siguiente principio que aporta el señor Kiefer es el principio de control, que es controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Y el cuarto de los básicos o fundamentales de Kiefer está el principio de la ejecución. Es distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Dentro de los mismos principios que aporta Kiefer, quiero relacionar lo siguiente. Dice que estudiar el trabajo de los operarios. Esto es con el fin de reducir movimientos inútiles, dice él, y racionalizar los útiles. El siguiente aporte es estudiar cada trabajo antes de fijar el modo como debe ser ejecutado. Quiere decir, no vamos a perder tiempo. El siguiente aporte es el seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que les sean atribuidas, perfiles laborales. El siguiente aporte que nos deja Kiefer es dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre el modo de trabajar, o sea, un entrenamiento adecuado.
El siguiente principio es separar las funciones de planeación de las de ejecución, dándole atribuciones precisas y delimitadas. El otro es especializar y entrenar a los trabajadores, tanto en la planeación y control del trabajo como en su ejecución, forma de realizar. El séptimo aporte es de preparar la producción, o sea, planearla y establecer premios e incentivos para cuando fueren alcanzados los estándares establecidos, también como otros premios e incentivos mayores para cuando los patrones fuesen superados. El siguiente principio nos está hablando que hay que estandarizar los utensilios, la maquinaria, los materiales, los equipos, los métodos y procesos de trabajo a ser utilizados. También nos está aportando y dice que hay que dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los trabajadores y los consumidores las ventajas que resultan del aumento de la producción proporcionado por la racionalización. El otro aporte es controlar la ejecución del trabajo para mantenerlos en niveles deseados, perfeccionarlo, corregirlo y que sean premiados. Y el siguiente aporte es de clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y materiales a ser empleados o producidos de forma que sea fácil su manejo y uso. Entonces, respecto a lo anterior y de los aportes de cada uno de estos señores en cuanto a los principios administrativos, hay unos diferentes puntos de vista que se pueden mirar en la siguiente forma. Que el señor Tiber realizó los estudios de abajo hacia arriba. Tomó primero el nivel obrero hasta la gerencia y Tiber lo realizó en sentido contrario. Los estudios para Tiber fueron basados en el tiempo, el movimiento y la selección del personal, mientras que para el señor Hoyer se centró a prestar atención a las tareas administrativas. En la siguiente diapositiva se puede ver, observar y analizar en este cuadro comparativo de los principios de cada uno de los aportantes de los cuales he elegido, como es Henry Ford y Frederick Tiber. Analizando, puedo decir que existe una diferencia muy particular entre la teoría de Taylor y la teoría de Ford. Es el uso del tiempo, ya que Ford se enfoca más en la estructura general de la organización y mientras Taylor se enfocaba más en el método y las herramientas de trabajo para una mejor eficiencia o utilidad. Dando respuesta a la tercera pregunta, que es ¿cuál es la aplicación de estos principios a las unidades de información? Difiero diciendo que cualquier clase de organización involucra la participación de personas, recursos, materiales y los procesos, pero lo anterior no genera, ni promete, ni garantiza que una institución, una organización, una empresa, una institución, ni las unidades de información cumplan o se lleve a feliz término los objetivos propuestos si no tenemos a la mano un patrón, una guía, y esta es necesaria dentro de las unidades
de información, que la administración posea modelos y estrategias en el momento que se presenten los inconvenientes o problemas. Es básico y fundamental tener de dónde guiarnos y orientarnos. Y sabemos que la administración se ha convertido en una de las más importantes actividades del quehacer humano. Entonces, el objetivo de plantearla dentro de las unidades de información, esta depende de la capacidad de quien administra. Es fundamental que los administradores utilicen, acudan a todos los instrumentos para lograr conducir, guiar las unidades de información y así lograr y cumplir con los objetivos propuestos, siendo muy pertinente los principios administrativos dejados por los actores que permiten direccionar y orientar entre tantas actividades a desarrollar en las unidades de información, como es el planear, organizar, dirigir y, por qué no decirlo, el controlar. A manera de conclusión, quiero decir que, visto en la actualidad, dentro de las unidades de información, se pone en práctica y me parece muy acertado el aporte del señor Henry Fayol, que es el que aporta estos principios y nos da bases fundamentales para cumplir los objetivos, direccionándolos para ser más eficientes y cumplir y salir adelante con metas organizacionales puestas a las expectativas de los usuarios en cumplimiento de una misión y visión. Estos principios son flexibles y dados para todas las organizaciones, siendo guías aplicadas de acuerdo a la necesidad. Profesor Edwin y compañeros, este es mi aporte respecto al tema dado a la fecha, y ojalá sea de buen entendimiento y apoyo a lo que es relacionado el tema. Que tengan un feliz día.